En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Desde la administración de Luis Eduardo Garzón e incluso antes se ha venido analizando un tema y es la posibilidad de tener una fase de Transmilenio sobre la carrera séptima, que aquí en Bogotá es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Pues esto ha generado un debate, ha generado posiciones en pro y en contra sobre la dimensión, la extensión y los costos. Pues este es precisamente el debate que vamos a tener esta noche, pero primero, para entrar en materia, veamos algunos de los argumentos. La carrera séptima es la única avenida que atraviesa Bogotá de sur a norte y que es capaz de conectarla con la Sabana. Ahora, la administración de Enrique Peñalosa ha anunciado su intención de intervenirla para recibir una nueva fase de Transmilenio. El proyecto busca descongestionar la arteria de vehículos particulares y pretende ampliar la capacidad de movilidad de más de 20.000 usuarios que hoy saturan el sistema por la avenida Caracas y la autopista norte. Históricamente, múltiples iniciativas como el metro, buses padrones con carril exclusivo o Transmilenio, entre otras, han llevado a que él no evolucione al punto que hoy, en horas pico, tiene un promedio de velocidad inferior a los 7 kilómetros por hora. Pero los impactos ambientales, urbanos, el costo comparado de esta obra contra una línea del metro y su utilidad final son elementos que han puesto en tela de juicio esta iniciativa. Por eso hoy planteamos este debate y, como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe hacerse una nueva fase de Transmilenio por la carrera séptima. Es el debate que tendremos esta noche. Ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. También recuerden, recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Ellos ya están listos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el doctor Jaime Ortiz, tiene estudios urbanos y ambientales de la Universidad de Cleveland, fue presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y fue asesor y secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Bogotá. Señor Ortiz, muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña esta noche, ocupando el papel de la defensa, el señor Darío Hidalgo. Él es director de Investigación y Práctica de EMBARC, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tiene doctorado en Planteamiento de Transporte de la Universidad Estatal de Ohio, fue director del proyecto Metro de Bogotá y subgerente de Transmilenio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Comencemos entonces con nuestro debate. Señor Ortiz, usted tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. El debate sobre el borde oriental de esta ciudad es un debate antiguo, es un debate que lleva mucho tiempo y me voy a apoyar en unas imágenes para que los televidentes entiendan por qué estamos hoy nuevamente hablando de la carrera séptima. La carrera séptima es una de las vías que conforman la oferta vial en el borde oriental de la ciudad y la ciudad, en estas imágenes ustedes van a poder ver que la mayor parte de las fuentes de trabajo están localizadas a lo largo de los cerros, el norte está arriba, y la vivienda en el resto de la ciudad. Esa circunstancia genera que los ciudadanos tengan que moverse hacia esa zona y estas imágenes muestran dónde se originan los viajes en la mañana y a dónde van a dar. Ustedes ven la intensidad del color y se darán cuenta de que sobre el borde oriental hay una demanda gigantesca de transporte. Análisis recientes muestran que para el 2018 cerca de 4 millones de viajes, pasados los 4 millones de viajes, llegarán al centro expandido de la ciudad y esta movilidad es la que para muchos hoy es evidente está en crisis porque al haber ido construyendo el sistema de transporte Transmilenio al resto de la ciudad y dirigiéndose todos a este centro, este corredor no tiene la capacidad para absorber los viajes que se generan y generando la congestión. Como respuesta a esta circunstancia, en el año 98, después de haber hecho un plan maestro con los japoneses y un estudio con Ingetec, Bechtel y Sistra, se diseñó un sistema integrado y ese es el debate de hoy.
El sistema integrado es un sistema que tiene componentes de gran capacidad, de mediana capacidad y de baja capacidad, y en ese momento teníamos una primera línea en rojo de metro, teníamos una segunda línea en azul, una tercera línea en verde, y en distintos colores las troncales, que hoy llamamos Transmilenio, que servían y unían el sistema. Desgraciadamente, en ese momento se tomó una decisión que contrarió este proceso, y es una decisión que ha sometido a la ciudad a una tiranía de uno de los componentes del sistema, que es el componente Transmilenio, que es un componente magnífico, pero que no ha podido absorber y no puede absorber el volumen de pasajeros que en algunos de los corredores de la ciudad se requieren. Como resultado de este análisis, es interesante ver cómo estaba planteado en el año 2000 las inversiones. Entonces vemos una columna de metro, pensando en 3 etapas, tenemos una columna de puntos de transferencia, puntos de alimentación, troncales, rutas estructurantes, es decir, un sistema integrado de transporte, que es lo que hoy todo el mundo pide, que efectivamente haya una diversidad de componentes para poder satisfacer la demanda de transporte. Pero ¿qué pasó? Después de haber tenido esto, de haber habido un acuerdo de la Nación, una administración distrital y un gobierno nacional resolvieron que había circunstancias para justificar el que no se hiciera un sistema y convertir uno de los componentes del sistema en todo el sistema. Eso es lo que hemos vivido con Transmilenio durante los últimos años, y se generó esta imagen que hoy sigue vigente y que yo todavía me pregunto quién será el autor intelectual de esta imagen. Porque es una imagen que ha deformado la comprensión de la ciudadanía en relación a cómo funciona la ciudad. Entonces, en ese momento se argumentaba que cómo íbamos a invertir en una línea de metro, que ya les acabo de mostrar que no solamente era una línea de metro, sino eran unas líneas de metro troncales y buses, cuando podíamos construir todo un sistema con buses. Lo que nunca nos dijeron es que el grueso de esta línea es grandísima, es la aorta del sistema, y que si este tramo de la ciudad no está bien resuelto, uno no puede seguir construyendo, porque el origen y el destino de los viajes se concentra en esta línea. Le queda un minutico, señor. Entonces estamos nuevamente hoy, tantos 16 años después, en la misma discusión, diciendo que el metro puede que sí, que puede que no, y que definitivamente lo primero que va a hacer esta administración es construir otra troncal a lo largo de la carrera séptima para suplir la demanda de pasajeros. Lo que no nos han dicho, y esa es tal vez la pregunta a la defensa, es: hoy sabemos que este corredor mueve cerca de 75.000 pasajeros hora en cada sentido, que en la Caracas se pueden mover bien entre 35 y cuando lo han llevado a 40 la calidad del servicio se cayó, y que se quiere construir una troncal en la carrera séptima que, si se pudiese construir, movería cerca de 20.000 pasajeros, lo cual no cumple la demanda de hoy y mucho menos su crecimiento. Esta es la gran imagen que ha sostenido el debate, diciendo que es preferible invertir en todo el sistema y no en la primera línea del metro, pero yo sostengo, no lo digo yo, lo dicen quienes han estudiado esto en detalle, que si no se resuelve este corredor, no se puede construir una troncal más, porque no hay cómo absorber el tema. Doctor Ortiz, lo voy a invitar a que responda la siguiente pregunta, que se la plantea el director de Programa de Gestión de Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Germán Prieto. Llevamos varios años intentando adelantar la construcción de la carrera séptima como troncal, que realmente es una continuidad de la carrera décima. En la práctica son un solo corredor, y se ha invertido una gran cantidad de recursos para analizar la manera en la que vamos a implementar ese corredor. La pregunta es: ¿vamos a desperdiciar todos esos recursos que los bogotanos hemos invertido en estos estudios? Yo le contestaría que la ciudad ha hecho muchos estudios para resolver el problema de distintas maneras. De la misma manera, los estudios que se han hecho para resolver la primera línea del metro son igualmente cuantiosos. Entonces tenemos que tener claro que estamos ante la decisión de qué va primero. Y yo digo que en el orden de los factores sí altera el producto. Para mí, basado en los estudios realizados en el sistema integrado y en el análisis de la red de metro y primera línea, lo primero que hay que construir es esta línea primera de metro para poder absorber el volumen de pasajeros. Yo considero que hay que hacer esa primera línea del metro, y repito, el orden de los factores sí altera el producto. Primero el metro.
Señor Ortiz, muchas gracias. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata de Juan Luis Moreno, él es experto en procesos de participación ciudadana y en procesos de análisis de desarrollo urbano. Se opuso a la intervención sobre la séptima en las administraciones de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Señor Moreno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Claudio, y muy buenas noches para toda la teleaudiencia. ¿Qué podría reemplazar, ya que usted se opuso, esa fase de Transmilenio por la carrera séptima y descongestionar ese sector vial? Lo primero que hay que señalar es que hoy no se han desperdiciado ni hay desconexión entre la carrera décima y la carrera séptima. La administración pasada implementó los buses padrones duales que le dan plena continuidad a la décima con la carrera séptima, con un costo de inversión física de cero, con cero deterioro urbano, con cero afectación al espacio público y al entorno, y está funcionando. Por supuesto, no podemos pretender que la construcción o el Transmilenio pesado que pretende la actual administración, como lo pretendió hace 16 años o 18 años, ni el Transmilenio con buses padrones duales, que hoy funciona muy bien, resuelva el problema de movilidad del borde oriental. Como lo decía muy bien el doctor Ortiz, es un problema de magnitudes muy superiores a las que dos troncales de Transmilenio pueden resolver. Es lo mismo que cómo puedo reemplazar mi vena aorta, que es corta, pero que mueve toda la sangre de mi cuerpo, por varias venitas periféricas. Comencemos con el interrogatorio, señor Ortiz. Sí, yo creo que sería importante, Juan Luis, que usted le explique a la audiencia su visión sobre las circunstancias ambientales, espaciales, urbanísticas, ya hablando específicamente de la carrera séptima, y cuál puede llegar a ser el impacto, aclarando que no conocemos diseños de detalle, conocemos unos diseños que se hicieron hace 15 años, pero ¿cómo sería el impacto a esta vía con los diseños que conocemos, que incluye la demolición de medias manzanas en el costado oriental de la carrera séptima? Lo primero que hay que recordarle a la teleaudiencia, a los jóvenes teleaudientes recientes, es que esta propuesta la presentó la administración hace 18 años. Hace 18 años teníamos por lo menos la mitad de los vehículos que hay hoy, por lo menos la mitad de los negocios que había, y era entonces insuficiente. Un segundo ejemplo claro es las inversiones públicas que no generan renovación ni mejora en los territorios, sino por el contrario, deterioro. La falta de comunicación, de movilidad en los sectores de la ciudad los mata. Es como si me ahorco, le pongo un caucho a la mano, finalmente se vuelve morada y la pierdo, se gangrena. Así le ha pasado a la ciudad, al centro tradicional, a la Candelaria, por falta de infraestructura de movilidad. Aún no la hemos logrado recuperar después de muchos años de inversiones públicas, pero no tiene una adecuada movilidad. Todo el centro ampliado, lo que queda entre la calle 34 y la calle 72, desde la carrera 21 a la carrera séptima, es un tramo de ciudad que por falta de movilidad, que por falta de accesibilidad de los ciudadanos, a pesar de que la 13 cuando se construyó creían que era una vía amplia y suficiente, hoy son sectores deteriorados de la ciudad. Señor Ortiz, ¿alguna otra pregunta? No, yo me reservo para después. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio, señor Hidalgo. Pues yo creo que las personas que están defendiendo la argumentación de no hacer nada en el corredor de la séptima están dejando que pues siga pasando lo que está pasando en Bogotá desde hace muchos años, que la ciudad dejó de invertir en el desarrollo de su sistema de transporte masivo. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta realmente? Porque todo lo que estoy escuchando desde la defensa es que no se haga nada en este corredor que hoy opera a 6 kilómetros por hora en el periodo de mayor demanda. Creo que el abogado de la defensa no ha escuchado muy bien. No decimos no se haga nada, decimos haga metro. Haga el metro, que está perfectamente estudiado. La pasada administración fue el momento en que más se avanzó en los estudios, resuelve el problema de movilidad del borde oriental por completo y
empieza a articular el resto del sistema. Después de hacer el metro, se pueden buscar las soluciones que en su magnitud hagan falta para el futuro. Pero yo entonces, ¿cuál sería el efecto entonces y la diferencia entre un Transmilenio y el metro? La diferencia es fundamental. El metro mueve mucho más que el Transmilenio. El Transmilenio, el del 2006, que no conocemos el actual, movía apenas 20.000 personas hora sentido. Todo el borde oriental necesita por lo menos mover, a cifras de 2006, 90.000 personas hora sentido. Si a los 45 en muy mal servicio que presta hoy la troncal de la Caracas le sumamos apenas 20.000 de la Transmilenio de la séptima, no tenemos resuelto ni el problema de hoy. El metro estudiado, diseñado, resuelve el problema de todo el borde oriental. Sí, el metro hace parte de las propuestas que esta administración ha sometido a consideración del Consejo de la Ciudad y que el Consejo ya aprobó los recursos. Es decir, este proyecto no es contrario a la ejecución del proyecto del metro hasta donde yo tengo entendido. Entonces yo solo estoy viendo una negativa porque hay un proyecto metro en marcha que la administración está sacando adelante. Esta administración está presentando un metro recortado, solo del centro al occidente. La pepa de la ciudad del centro expandido, el lugar de empleo de la ciudad, a donde más ciudadanos vienen a trabajar, a ese no le plantea el metro, que ya estaba, sino lo recorta y plantea, por el contrario, un Transmilenio. El mismo Transmilenio, la misma idea, apenas sustentada en frases grandilocuentes de 1998. Señor Hidalgo. No, creo que estamos usando información incompleta, como bien lo demuestra el testigo y la Fiscalía, porque la decisión sobre la terminación del metro está en estudio en este momento por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional y no se ha tomado ninguna decisión sobre cuál es el punto final de dónde debe terminar, en mi opinión. Ese punto final es la calle 72, donde se concentra la mayor cantidad de demanda de este corredor. Entonces quedamos con un mejor corredor en la carrera séptima, un corredor reforzado también en la avenida Caracas y el metro que cumple las funciones que están pidiendo desde la Fiscalía. Vamos a permitirle al fiscal intervenir, señor Ortiz. Sí, yo quería como no hacerle una pregunta a Juan Luis, sino responderle al defensor en el siguiente sentido. ¿Por qué el afán de construir el Transmilenio por la séptima si de facto eliminaría cualquier otra obra paralela durante los próximos 4 años? La troncal de la séptima requeriría de poder desbordar el tráfico por el resto de las vías, entonces no podríamos emprender ninguna otra obra durante los próximos 4 años. Y retomo su afirmación de que apenas estamos estudiando, porque el alcalde actual desestimó los estudios que acumulan 20 años de conocimiento y está planteando una alternativa elevada en la avenida Caracas. Pero a hoy lo único que se ha dicho es que de la calle Sexta hacia Mosquera, entre otras cosas, se está planteando un tren. De tal manera que yo sí creo que hay un afán que no entiendo de construir una troncal en la séptima cuando estamos a puertas de construir supuestamente, como lo dice usted, un metro. Yo tengo serias dudas de que estemos haciendo, es decir, que el orden de los factores no es este. Yo preferiría entender primero dónde va a estar el gran componente, el que puede mover 45.000 pasajeros hora y llegar a 80.000 pasajeros hora como está diseñado. Yo preferiría saber eso antes de ir a destruir la séptima. Muchísimas gracias, señor Ortiz. Nosotros le vamos a hacer una invitación al señor Hidalgo y es que conserve ahí sus argumentos porque después de la siguiente pausa comercial regresaremos para escucharlos. No sin antes recordarles a ustedes que pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir su voto a favor de la Fiscalía o la Defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía y conocieron también a nuestro defensor, el señor Hidalgo, quien en este momento tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Sí, yo personalmente pienso que la carrera séptima merece un proyecto urbano integral. No podemos dejarla en el abandono en el que ha estado por los últimos 15 años más o menos. A pesar de los múltiples proyectos que se han propuesto ahí, la séptima no ha recibido la intervención.
Se habló de metro en el año 82, se habló de metro en el año 98. Se planteó como parte de la red integrada de transporte masivo que incluía el metro. En el año 2000, a la aprobación que dio el COMPES del Gobierno Nacional. Luego de unos años, siguiendo ese proceso, un proceso continuo de planeación, se definió el diseño del corredor en el año 2006, un diseño que tuvo gran participación comunitaria, que tuvo gran discusión con múltiples personas y organizaciones a lo largo de ese proceso y no se pudo contratar al final de la administración de Lucho Garzón, quedó para la administración siguiente y la decisión fue no salir adelante con un proyecto que, como dicen aquí, ya estaba diseñado para otros proyectos de la ciudad, pero se decidió no seguir adelante. Luego se propone en ese corredor, porque había que darle continuidad a la carrera décima, un corredor liviano que se contrató y no se ejecutó por diferentes motivos, y luego en toda la discusión de ese corredor liviano se definió que no se contrataba eso porque se iban a hacer unos tranvías, se avanzó con unos proyectos de APP que no cerraron y la séptima hoy está en una situación de gran deterioro. Afortunadamente se montaron los buses duales que tienen la gran flexibilidad de permitir que las personas vayan de una troncal a otra y que no tengan que hacer gran transbordo. Fue una idea de Jaime Ortiz, una idea muy afortunada, que es la flexibilidad que permiten los buses, esa flexibilidad sin transbordos, y se dieron unos carriles prioritarios que mejoraron al principio, pero que hoy ya están saturados. Solo 3 años después de la puesta en marcha de este corredor, en la hora pico estamos operando a menos de 6 kilómetros por hora y el corredor sigue en amplio deterioro, en un deterioro inmenso. Entonces, pues lo que merece la ciudad no es estar en eterna discusión, sino salir adelante y avanzar en la red integrada. La red integrada tiene múltiples componentes. El componente del metro hace parte de esa red integrada. Entonces, paramos la ejecución completamente de otros componentes del sistema integrado por una discusión del metro que apenas está en marcha, que apenas estará en operación una primera etapa en el año 21 y que mientras tanto el resto de la ciudad sigue en franco deterioro. El alcalde Peñalosa dice que esto tendría un costo cercano al billón de pesos, pero ¿cuál sería el impacto social? ¿Cuántos predios habría que comprar para hacer realidad esta propuesta? El proyecto urbano, que no es un proyecto solo de transporte para la carrera séptima, que incluye el mejoramiento integral de espacio público a lo largo del corredor, que incluye la solución de múltiples cuellos de botella para los giros y para las intersecciones, y que implica unas intervenciones en el bien de la movilidad integral del corredor y del desarrollo urbano del corredor, porque así fue como fue diseñado en el año 2006 y espero de verdad que la administración recoja esos diseños, vuelva a hacer la participación comunitaria tan efectiva como se hizo en el año 2006 y tengamos el mejor proyecto al lado de las otras grandes cosas que necesita la ciudad. Van a ser unos predios, no son tantos como algunas personas quieren afirmar, son del orden de 600 unidades a lo largo de 20 kilómetros, hay unos puntos críticos, sí, pero esos puntos críticos, la idea no es dejar culatas y dejar eso descuidado, sino hacer proyecto integral urbano que permita el mejoramiento de este corredor que está en este momento en pleno deterioro. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, yo lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta, que se la plantea el ingeniero y profesor universitario Fernando Rey. Quisiera saber cuál es el costo por kilómetro ya implementado y en operación de Transmilenio por la carrera séptima, porque no hay que olvidar que para que ese proyecto se lleve a cabo se deben adquirir y destruir 484 edificios cuyo costo hemos calculado en 770.000 millones de pesos. ¿Es ese costo trasladable a la tarifa? ¿Es trasladable al subsidio? ¿Se garantiza que los andenes tengan el 3,50 metros de ancho a todo lo largo de la carrera séptima? ¿No es más costoso hacer túneles para buses que hacer el túnel para el metro? ¿Es lo que más le conviene a Bogotá? ¿Solo Bogotá se puede manejar con buses? ¿No cabe ningún otro tipo de transporte?
¿Cuáles respuestas, cuáles preguntas escoge? Bueno, son una serie de preguntas. Pues la ciudad está planteando un transporte multimodal que incluye el metro, que incluye incluso en la discusión con la gobernación de Cundinamarca un tren para Facatativá que operará también aquí en la ciudad de Bogotá. Es decir, no es que se esté negando, como yo entiendo, el futuro de la ciudad a un solo modo. Lo que sí es cierto es que hay imprecisiones en la pregunta del doctor Rey. Primero, no son tantos edificios, son 484 predios que hacen parte de algunos edificios. No va a ser andén de 3,50, sino andenes mucho más amplios como están en el diseño de un urbanista, no de un ingeniero, de un urbanista, del doctor Camilo Santamaría, que estuvo a cargo de los diseños y los vio desde la perspectiva urbana, no solamente desde la perspectiva de movilidad y transporte. Y el costo del proyecto, alrededor, están en 22, 24 millones de dólares el kilómetro, dependiendo de la tasa de cambio que utilicemos. Ese es el costo de inversión, pero el 40% de ese costo de inversión va a obras urbanas que van más allá de la movilidad de la gente que se mueve en bus, que es la mayoría de los usuarios de este corredor. Los televidentes se deben estar preguntando a esta hora quién va a asumir ese costo. El costo lo asume la administración distrital, nuestros impuestos, lo pagamos con nuestros impuestos. Es un costo mucho más limitado que algunas alternativas que han sido planteadas para este corredor. Es decir, ¿estamos hablando de otra valorización? No, estamos hablando de los recursos con los que cuenta la administración distrital en el plan de desarrollo, que incluyen vigencias futuras de la sobretasa a los combustibles, que también se van a utilizar en una porción importante, como fue aprobada por el Consejo de la Ciudad, en la inversión del metro, que sigue adelante como parte del plan de desarrollo, y recursos de nuestros impuestos generales de la ciudad. Señor Hidalgo, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su postura. Se trata del señor Mauricio Rico, director de Corpo Séptima, arquitecto de la Universidad de los Andes, especialista en planteamiento urbano y proceso de participación ciudadana. Tiene estudios de planteamiento territorial, desarrollo urbano de la Universidad del Rosario y de planeación participativa con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Señor Rico, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos hablado de Transmilenio, hemos hablado de metro. ¿Por qué no hablar de un tranvía? A ver, creo que a lo largo de todos estos 16 o 20 años hemos planteado una serie de soluciones a lo largo del corredor de la carrera séptima sin que ninguna excluya a la otra. Y creo que el tema no hay que empezarlo por ahí, sino hay que empezarlo por el tema urbano. ¿Qué es el corredor de la séptima y qué queremos no solamente en el corredor de la séptima, sino qué queremos como ciudad? Cómo queremos que se mueva la ciudad y cómo queremos que se desarrolle urbanamente esa ciudad. Cuando resolvamos ese tema del desarrollo urbano en el corredor de la carrera séptima, porque es que eso lo estamos dejando de lado como si eso fuera estático. Si nosotros planteamos un perfil urbano, un ordenamiento del suelo a lo largo del corredor de la carrera séptima, las variables van a variar porque necesariamente vamos a tener más personas sobre el corredor de la carrera séptima. En el momento que tengamos mayor número de personas o de empresas o de residentes sobre el corredor de la carrera séptima y entre la séptima y la Caracas, vamos a generar una mayor demanda sobre ese corredor. Entonces, las cifras de Steer Davis Anglick, que dice que el corredor del borde oriental de la ciudad necesita mínimo transportar 80.000 pasajeros hora, van a ser insuficientes en términos de que la troncal de la Caracas, para que funcione bien, debe estar sobre 30.000 o 35.000 pasajeros hora para que la gente vaya cómoda. El metro, en su mejor escenario, de acuerdo al mismo estudio, debe estar sobre 20.000, 25.000 pasajeros hora. Vamos en 60.000. El corredor de la séptima absorbería los 20.000 que nos falta como mínimo. O sea, todavía tenemos necesitamos en ese borde oriental, combinando las dos troncales y el metro, estamos escasamente cumpliendo la demanda que dice el estudio de Steer Davis Anglick, de 80.000 pasajeros mínimo en el borde oriental de la ciudad. Yo lo voy a interrumpir para que le demos paso al interrogatorio por parte de la defensa. Señor Hidalgo. Uno de los argumentos que hemos escuchado hoy es que la intervención de la carrera séptima excluye cualquier otra intervención en la ciudad. Y lo que hemos visto durante los últimos 15 años es discusión y no construcción. ¿Usted cómo lo ve desde la organización que representa? Creo que estas discusiones que llevamos 15 años dándole vueltas sobre el tema, lo que ha hecho es que el corredor se deteriore muchísimo más. Ha hecho que dejemos de hacer las cosas y es más costoso para la ciudad no hacer nada que resolver algún proyecto. Hoy por hoy, el corredor de la carrera séptima, y ratifico lo que usted dice,
digamos, ya se le dio la oportunidad a los buses duales, al carril preferencial por la carrera séptima, y eso ya agotó la capacidad que ese sistema da sobre la demanda de la carrera séptima. Hoy podemos observar en la hora pico que tenemos 8, 9, 10 buses de los buses duales, más detrás de ellos buses azules y buses naranjas, lo que ha convertido el corredor de la carrera séptima en un largo corredor, en un largo paradero de buses detrás de otro, lo cual limita su capacidad. Por eso necesitamos una respuesta mucho más vigorosa, mucho más fuerte, como una troncal por la carrera séptima que pueda asumir la demanda que se requiere. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los datos de predios que hay que adquirir? Porque vuelan cifras de lado y lado y creo que ha sido uno de los argumentos más usados para negarse a la construcción del corredor. Han variado mucho los temas, en lo cual en el proyecto del año 2006 había que comprar exactamente 272 predios, de los cuales 250 eran entre la estación del Museo Nacional y la calle 72, y los otros 22 predios de la calle 72 a la calle 81. O sea, esas versiones apocalípticas de que vamos a comprar 450 edificios, de que vamos a destruir la carrera séptima y de que vamos a producir culatas, eso no es cierto. Y creo que aquí vale la pena poner una mirada más allá de lo que es esa intervención urbana, en la cual requiere unas normas distintas en ese corredor a través del plan de ordenamiento territorial, unos programas de renovación urbana que permitan generar un nuevo corredor urbano para la ciudad, que permitan recuperar esa importancia de esa vía emblemática de la calle Real, que hoy se ha perdido desafortunadamente. Es una vía que la carrera séptima la hemos ampliado 2 veces, con lo cual se ha perdido parte de su importancia, la hemos deteriorado por los usos del suelo, la hemos deteriorado normativamente, y hoy creo que vale la pena repensarlo y generar una nueva normatividad y un nuevo proyecto urbano que permita recuperar ese corredor. ¿Usted habla de cerca de 250 predios a la actualidad? Ese es el proyecto del año 2006, que creo que esa cifra no tiene por qué haber variado. Habla de cerca de 450. 400 unidades prediales en esos lotes. Sí, pero lo importante en ese tema es que esas unidades prediales se compraban solamente en las estaciones, alrededor de las estaciones, donde hay que ensanchar el corredor de la carrera séptima para poder tener un carril de sobrepaso. Pero esas intervenciones lo que iban a generar eran focos de renovación urbana. En el tema de la Javeriana, por ejemplo, se compraba sobre el lado oriental, al lado de la entrada del Hospital San Ignacio, lo cual no genera ningún tipo de impacto, en lo cual la Universidad Javeriana está de acuerdo. En la calle 51 se compraba lo que es de la Universidad Santo Tomás, generando toda una manzana de renovación urbana. Después se compraban predios en la calle 59, solamente la casa que está 51 con séptima, para poder ampliar y permitir la estación de la calle 60. Igualmente, por ejemplo, el parqueadero del Club del Comercio, hay que correr hacia adentro para poder generar ahí el carril. Señor Rico, vamos a comenzar con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Señor Ortiz. Yo voy a hacer una afirmación, una aclaración y una pregunta. La afirmación es que, oyéndolo a usted, me acuerdo de los argumentos que se dirimieron cuando se inició la obra de la troncal de la Caracas. Y hoy vemos, tantos años después, que la circunstancia ambiental urbana de su borde y de su zona no cumplió el objetivo del discurso que usted muy bien echa alrededor de la renovación urbana. Es la primera afirmación. Una aclaración. Creo que tiene mal las cifras de la demanda. El metro diseñado está calculado para, al inicio de su operación, mover 45.000 pasajeros hora y llegar a 80.000 en un periodo de tiempo para poder absorber el crecimiento. Momento en el cual, con los 45.000 más los 40 que mueve la Caracas, estaríamos resolviendo el problema actual y la demanda podría ir siendo absorbida con el crecimiento del metro que es subterráneo, que nos liberaría la superficie para hacer muchas otras cosas. Y la pregunta es, quiero oír su opinión sobre un trino que el defensor hizo esta semana y que mereció mi respuesta, en que afirma que lo que no cabe en la carrera séptima son los carros. ¿Usted qué entiende por eso? A ver, creo que uno de los grandes problemas, y ustedes lo plantearon, es la matriz origen-destino.
La carrera séptima, o por lo menos el borde oriental de la ciudad, coloca el 51% de los viajes origen-destino sobre ese corredor, donde buena parte de esos viajes se hacen en carro privado. Uno de los grandes problemas que tenemos, y por lo menos en la localidad de Chapinero, alrededor de la carrera séptima, es que no caben tantos carros. Con respecto a lo que usted dice, que estamos completamente de acuerdo, ¿qué pasó con la Caracas? En la Caracas no se hizo un proyecto de desarrollo urbano, no se hizo un proyecto de renovación urbana, motivo por el cual el impacto de la troncal de la Caracas, que además generó valorización 7 cuadras arriba y 7 cuadras abajo, se perdió porque no hubo un proyecto urbano que respaldara esa troncal sobre la Caracas. Eso es lo que no puede pasar en la séptima, donde le solicitamos a la administración distrital, y le hemos solicitado desde el año 2006, que haya un proyecto urbano que garantice que el impacto positivo que genera un proyecto de la troncal sobre la carrera séptima genere un desarrollo urbano acorde a las condiciones del corredor de la carrera séptima. Y en eso no podemos fallar para no cometer el mismo error. Señor Ortiz, una pregunta corta para una respuesta corta. ¿Conoce usted algún diseño de la troncal de la carrera séptima? Conozco el diseño original del arquitecto Camilo Santamaría, y ese es el que acaba de iniciar, de acuerdo al anuncio de la administración distrital, la actualización de los diseños que acaban de empezar esta semana. Entonces yo le propongo a este tribunal el que repitamos este debate cuando tengamos un diseño, porque como arquitecto me queda muy difícil opinar sobre algo que no está diseñado. Lo vamos a tener en cuenta, señor Ortiz. Muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los argumentos de ambas partes. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Recuerden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. ¿Tienen alguna duda sobre los argumentos presentados? Pues pueden aclararla con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Señor Ortiz. Pues, señores televidentes y miembros de este tribunal, yo creo que ha llegado nuevamente un momento sumamente importante en la historia de esta ciudad. Ese discurso facilista de que los vehículos individuales no existen y que nos vamos a mover todos en transporte colectivo tiene que ser reevaluado. En este momento, el transporte público en la ciudad, colectivo, como el transporte público en varias ciudades del país, está perdiendo pasajeros. Mientras que los vehículos individuales, y aclaro que los vehículos individuales son las bicicletas, las motocicletas y los automóviles, están creciendo exponencialmente. Yo sí creo que tenemos que volver a pensar que el espacio en la superficie, en las ciudades, es un bien escaso, y lo vamos a tener que reservar para determinados proyectos. Con esto quiero justificar plenamente la necesidad de la construcción de una red de metro y justificar plenamente la construcción inmediata de su primera línea para resolver el borde oriental, generando, que es subterránea, generando espacio para alternativas como me soñaría yo, la ciclovía del domingo permanente en la superficie. Pero no podemos seguir desestimando la realidad. No veo cómo, es más, no quiero ni pensar ese periodo de obra para resolver 22.000 pasajeros hora. Yo reservaría todas esas dificultades que tendrá que ver la ciudad construyendo su infraestructura para un proyecto significativo, estudiado, que se llama la primera línea de la red metro, que resolvería de manera cuantitativa y cualitativa mucho mejor la movilidad y la accesibilidad del borde oriental de Bogotá. Muchísimas gracias. Escuchemos los alegatos de conclusión por parte de la defensa, señor Darío Hidalgo. La invitación fue a discutir el corredor de la carrera séptima y el debate lo ha planteado la Fiscalía desde la perspectiva del metro. El metro igual va como parte del sistema integrado de la ciudad y también tenemos que resolver este importantísimo corredor que mueve del orden de 3.000 personas hora en vehículos particulares, como bien dice el doctor Ortiz, y mueve 15.000 pasajeros hora en este momento en transporte público a muy baja velocidad. El corredor, como parte del sistema integrado de la ciudad, necesita una mejora para esa mayoría de personas que todavía nos movemos en bus.
Señor Hidalgo, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más, pero la decisión está en sus manos. ¿De qué forma? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Emita allí su voto a favor de la Fiscalía o la Defensa. Regresamos para conocer su decisión. ¿Debe hacerse una fase de Transmilenio sobre la carrera séptima? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Jaime Ortiz, con un 52%. La defensa, doctor Darío Hidalgo, obtuvo un 48%. Señor Jaime Ortiz, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Pues muy contento. Me parece que la ciudadanía desde tiempo, ya hace un tiempo, ha visto la necesidad de un sistema integrado de transporte masivo, ya reconoce cuáles son las calidades y las condiciones de los distintos sistemas y yo creo que el debate sobre qué debe suceder en la carrera séptima es un debate que debe continuar con el aporte de toda la ciudadanía. Tenemos que aceptar la complejidad y tenemos que caminar con ella. Muchísimas gracias a ambos, a los representantes, a la cabeza de la Fiscalía, de la Defensa, a los testigos por habernos acompañado en este interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por participar. Recuerden, el próximo lunes regresamos a nuestro horario habitual 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de interés y para que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!